Vamos a resolver un problema de balance de materia en estado estacionario sin reacción química. Para ello haremos también un análisis de los grados de libertad del sistema. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es dibujar el diagrama de bloques del sistema. En este caso se trata de una mezcla líquida hesano-benceno que contiene un residuo que se quiere eliminar y para ello se introducen 10.000 kmol hora a un destilador. Es decir, tenemos un destilador, vamos a dibujarlo por aquí. Bien, y del destilador se obtiene por cabeza una corriente gaseosa libre de residuo que condensa y la corriente obtenida por fondo se introduce en un cristalizador. Bien, pues dibujamos aquí el cristalizador. Y tenemos la corriente de entrada, la corriente de fondo que decía que se introduce al cristalizador, una corriente de cabeza del destilador y del cristalizador se obtiene un residuo sólido, lo dibujamos por abajo, y una corriente líquida con composición molar tal y tal, y esta corriente líquida se quiere aprovechar por lo que se une al condensado de cabeza, es decir, esta corriente se une aquí al condensado, pero previamente se le hace un purgado. Pues esta sería la purga. Bien, una vez dibujado el diagrama de bloques, ahora lo que tenemos que hacer es identificar las corrientes con letras del abecedario en mayúsculas. Tenemos la corriente A, B, C, D, E, F, G y al purgado pues le vamos a llamar P. Una vez tenemos identificadas las corrientes, ahora tenemos que ver cuántos componentes hay en el sistema. Y según vemos aquí, tenemos hesano por un lado, benceno por otro y luego un residuo que queremos eliminar. Bien, pues numeramos los componentes. El 1, por ejemplo, el residuo. El 2, el hesano. Y el componente 3, el benceno. El siguiente paso sería ir viendo en cada corriente qué componentes tiene cada corriente, ¿vale? Entonces, la corriente A, tenemos los tres componentes, hesano y benceno y residuo, pues escribimos las fracciones, los símbolos de las fracciones molares, en este caso, porque el flujo viene en kilomol hora. Y tendríamos los tres componentes, por tanto, XA1, XA2, XA3. Vale. Por cabeza dice que obtiene una corriente libre de residuo. Eso quiere decir que solo tenemos los componentes de hesano y benceno, XE2, XE3. Y por fondo la corriente, si aquí había los dos, aquí por fondo tiene que haber los tres necesariamente. XB1, XB2, XB3. Vale. Y obtenemos un residuo sólido, que sería la corriente C del cristalizador, que nos dice que contiene una composición molar de benceno y hesano, y por supuesto también tiene que tener residuo. Luego tiene los tres componentes, XC1, XC2, XC3. La corriente líquida, que sería la D, tiene benceno, hesano y residuo. Como vemos aquí no suman el 100% la composición de benceno y hesano, 75 en benceno y 21 en hesano, tiene que tener también residuo. Bueno, pues tiene los tres componentes, XD1, XD2, XD3. Vale, las corrientes P de purgado y de F, al ser una división de flujo, pues va a tener exactamente la misma composición que la corriente D. Por tanto,
en P tenemos XP1, XP2 y XP3, y lo mismo en F, XF1, XF2, XF3. Y la corriente G, si aquí tienen los tres componentes la corriente F y la corriente E tenía los dos, pues la corriente G tiene que tener los tres componentes necesariamente. XG1, XG2, XG3. Vale, el siguiente paso sería construirnos una tabla con los valores conocidos, ¿vale? Y en este caso siempre vamos a tener. Aquí están representadas todas nuestras variables, que son flujos y fracciones. Pues para cada corriente vamos a tener eso, vamos a tener flujo en kilomol hora y las fracciones de los tres componentes, X1, X2 y X3. Y esto para cada corriente. Vamos escribiendo las corrientes A, B, C, E, F, G y P. Y construimos nuestra tabla. Una vez tenemos la tabla, ahora lo que vamos a hacer es ir viendo los datos conocidos. ¿Vale? El flujo de alimentación al destilador son 10.000 kmol hora. Esa es la corriente A. 10.000 kmol hora. Se obtiene por cabeza una corriente gaseosa libre de residuo. Bueno, pues ya sabemos que en E, que es la corriente de cabeza, no hay residuo. Luego la fracción de ese componente será cero. Luego la corriente obtenida por fondo se introduce en un cristalizador del que se obtienen 5.212 kmol hora del residuo sólido, que era la corriente C. La corriente C son 5.212. Y nos dice que esa corriente tiene una composición molar 3,8 en benceno, es decir, la fracción del componente 3 es 0,038. Y 1,1 en hexano, fracción del componente 2, 0,011. Bueno, teniendo en cuenta que siempre la suma de las fracciones de una corriente deben dar 1, así podemos sacar la fracción del componente 1 de residuo, que sería 0,951. Bien, continuamos y lo que nos dice es que se obtiene del cristalizador una corriente líquida 1643 kmol hora. Esa era la corriente D, 1643. Y con una composición 75 en benceno, es decir, 0,75 para el componente 3, y 21 en hexano, 0,21. Igual que ocurría con la corriente C, conocidas en dos fracciones, pues podemos sacar la tercera. La tercera sería 0,04. Es lo que le falta para que sumen 1. Bueno, continuamos. Esta corriente líquida se quiere aprovechar, se une al condensado del destilador, realizando un purgado y obteniendo tras la unión, es decir, ya habla de la corriente G, una corriente con composición 24,6% molar en benceno, es decir, de la corriente G tenemos 0,246 y 74,2 en hexano, 0,742. Igual que antes, aquí podemos sacar la fracción del residuo restando a la unidad la suma de las otras dos, obteniendo 0,012. Vale, ¿están ya todos los valores de las fracciones puestas en la tabla? Pues bueno, hay que tener en cuenta lo que hemos comentado en la división de flujo, y es que siempre que tengamos una división de flujo, las fracciones molares, en este caso, pues tienen el mismo valor. Es decir, la concentración en D va a ser la misma que en P y en F. Pues, por tanto, las fracciones que hemos escrito en D son las mismas que en P y en F. Es decir, aquí tenemos 0,04, 0,21, 0,75 y en P, en la purga, lo mismo. Y ahora sí, pues ya tenemos todos los valores de las variables de nuestro sistema.
El siguiente paso sería definir los diferentes subsistemas en los que podemos dividir nuestro sistema global para aplicarle los balances de materia y escribir las ecuaciones de balance. En este caso, como siempre, en todos los sistemas siempre vamos a coger el sistema global, el conjunto de todo el sistema. Le llamamos sistema 1. Luego tenemos también para cada equipo, para el destilador, le llamaríamos el sistema 2. Para el cristalizador sería el sistema 3. Y importante también coger los puntos de división y de unión. Punto de división de flujo sería nuestro sistema 4 y punto de unión el sistema 5. Bien, y una vez tenido los diferentes subsistemas, pues ahora de lo que se trata es de escribir las ecuaciones de balance de cada uno de ellos. Recordad que tenemos balance total, una ecuación de balance total, y balance parcial o por componente. Bien, pues vamos a escribirlo para el sistema 1. Balance total, corrientes de entrada, pues únicamente entra la corriente A. ¿Y qué sale? Pues sale C, según vemos, sale P también y sale G. Bien, esta es la ecuación de balance total y ahora las parciales A por X. A1 igual a C por X. C1 más P por X, P1 más G por X, G1. Y lo mismo con el resto de componentes. Pasamos ahora al sistema 2, que es el destilador. Y en este tenemos como balance total, entra la corriente A y obtenemos las corrientes B más E. Y ahora las ecuaciones de balance parcial. A por X, A1 igual a B por X, B1. Y en E no tenemos componente 1, no tenemos residuo, pues no escribimos ese término. Continuamos con los componentes 2 y 3. Vemos ahora el cristalizador, nuestro sistema 3. A este entra la corriente B y obtenemos C y D. Y nos queda ahora el sistema 4, el punto de división, y el 5, el punto de mezcla. Bueno, escribimos aquí nuestro sistema 4, el punto de división, teniendo en cuenta una cosa muy importante, en que aquí solo vamos a tener ecuación de balance global. Entra D y obtenemos P más F. ¿Por qué no tenemos ecuaciones parciales? Bueno, estas ecuaciones parciales serían exactamente igual, serían la misma ecuación que la de balance global, ya que hemos dicho que las composiciones son las mismas y por lo tanto quedarían ecuaciones multiplicadas por un número. Y una ecuación multiplicada por un número es la misma ecuación. Por lo tanto, una cosa importante a tener en cuenta es en los puntos de división únicamente tenemos ecuación de balance global. Vale, y ahora escribimos, nos falta el sistema 5, en el cual pues tenemos que entra la corriente F y la corriente E y obtenemos G. Es decir, F más E igual a G. Y ahora escribimos las parciales. Bien, y el siguiente paso ahora sería determinar los grados de libertad de cada uno de estos sistemas, del 1 hasta el 5, para ver por dónde tenemos que empezar a resolver nuestro problema. Porque para poder resolver un sistema, pues los grados de libertad tienen que ser 0. Bien, para realizar el análisis de los grados de libertad, recordad que tenemos que mirar
las variables independientes. Después los balances independientes. Luego las variables conocidas independientes. Dentro de estas vamos a tener flujos y fracciones. Y por último, otras relaciones, si es que las hay, que en este caso no las hay. Y con todo esto, pues ya obtendremos los grados de libertad. Esto para cada sistema. Lo apuntamos aquí, el sistema 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, hacemos la tabla y comenzamos a rellenar para el cálculo de los grados de libertad. Bien, comenzamos con el sistema 1. Variables independientes. Bueno, hay que tener en cuenta que las variables independientes son aquellas que no vienen impuestas o predichas. Dicho de otra manera, las que podrían tomar cualquier valor en un cierto rango. Entonces tenemos que ir por corriente determinando las variables independientes. Comenzamos en el sistema 1 y para el sistema 1 pues vamos corriente por corriente. Aquí tenemos las corrientes A, C, P y G. Pues en la corriente A tenemos 4 variables. ¿Son todas ellas independientes? Bueno, pues los flujos, en este caso la variable A, es independiente. Siempre los flujos son independientes. Podrían tomar en principio cualquier valor al margen de que en este caso en concreto tome un valor de 10.000, pero podría ser en principio cualquier otro. Luego los flujos son independientes. Tenemos del flujo una variable independiente y luego 3 fracciones. ¿Estas 3 fracciones son independientes? Pues no. Conocidas todas menos una de las fracciones de una corriente, podemos determinar la última, ya que la suma de ellas dan la unidad. En este caso tenemos 3 fracciones, pues solamente 2 de ellas serían independientes. En principio 2 podrían tomar cualquier valor dentro de un cierto rango y de unos ciertos límites. Pero el caso es que conocidas 2, ya la tercera viene determinada porque la suma tiene que ser la unidad. Entonces tenemos en la corriente A un flujo y 2 fracciones. En la corriente C tenemos lo mismo, por el mismo razonamiento, un flujo y 2 fracciones. Ya tenemos 3 y 3, 6. En la corriente P igual, un flujo, 2 fracciones, ya tenemos 9. Y en la corriente G lo mismo, un flujo, 3 fracciones. Tendríamos 12 variables independientes. Bien, vamos al sistema 2. El sistema 2 era el destilador. Ya hemos dicho que la corriente A tiene como variables independientes un flujo y 2 fracciones. Luego ya tenemos 3. En la corriente E solamente tenemos 2 fracciones. Una de ellas será independiente, la otra vendrá predicha o predeterminada por el valor de la anterior. Si tenemos 2, pues solo una es independiente. Pues tenemos un flujo y una fracción. Y en la corriente B, un flujo y 2 fracciones. Bueno, pues un flujo y 2 fracciones, 3 y 3, 6 y 2, 8. Vale, nos vamos al cristalizador. En el cristalizador tenemos en cada una de las corrientes un flujo y 3 fracciones. Luego sería en cada una de ellas un flujo y 2 fracciones las independientes. 3 por 3, 9. Punto de división, el sistema 4. Atención a esto. Los flujos hemos dicho que son independientes. Tenemos 3 flujos de P y F, pues los 3 serían independientes. Ahora, ¿qué pasa con las fracciones? Bueno, si empezamos a mirar cualquiera de las corrientes, por ejemplo la D, tenemos 3 fracciones, según el razonamiento que hemos dicho, pues 2 de ellas serían independientes. Pero ¿qué pasa ahora una vez que tenemos 2 independientes en una corriente? ¿Qué pasa en las corrientes P y F? Bueno, las corrientes P y F hemos dicho que tienen exactamente las mismas fracciones, luego no pueden ser independientes. Entonces, fijaros que aquí, aunque tenemos
3 por 3, 9 fracciones, pero conociendo dos de ellas, conociendo únicamente dos de una corriente, ya quedan predeterminadas el resto de fracciones. Luego solo son dos independientes. Luego tenemos, en definitiva, 3 flujos y 2 fracciones, 5 variables independientes. Y el último sistema, el punto de mezcla, tenemos la corriente E sería un flujo, una fracción, la corriente F, un flujo, dos fracciones, la corriente G, un flujo, dos fracciones. 3 y 3, 6 y 2, 8. Vale, pasamos ahora a los balances independientes, que son las ecuaciones independientes, y para esto nos fijamos pues, aquí en las ecuaciones. En el sistema 1 tenemos 4 ecuaciones, pero ¿son todas independientes? Pues no, porque resulta que la suma de las 3 ecuaciones parciales nos da la ecuación global. Son solamente 3 ecuaciones independientes. Esto ya lo apuntamos como negativo porque se va a restar a las variables independientes para calcular los grados de libertad. En el sistema 2 ocurre lo mismo, 4 ecuaciones, pero solo 3 independientes. En el sistema 3 lo mismo. En el sistema 4, división de flujo. Ojo con la división de flujo. Solamente tenemos una ecuación independiente. Y en el sistema 5, pues ocurre lo mismo que en el sistema 1, 2 y 3. Tenemos 3 ecuaciones independientes. Vale, ahora nos centramos en las variables independientes pero conocidas y para eso nos vamos a nuestra tabla donde hemos apuntado los valores de las diferentes variables. Y empezamos con los flujos. En el sistema 1 teníamos los flujos A, C, P y G. ¿Cuántos conocemos de ellos? Pues conocemos el flujo A y el flujo C. Serían 2. Pues 2 flujos conocidos que se restan. En el sistema 2 tenemos A, B y E. Pues conocemos únicamente el de A. Un flujo que se resta. Sistema 3, B, C y D. B, C y D, ¿qué conocemos? C y D, dos flujos conocidos. Sistema 4, D, P y F, ¿qué conocemos? El flujo D, pues sería uno conocido. Y en el sistema 5, F, E y G, pues no conocemos ni F, ni G, ni E. Luego aquí tenemos 0 flujos conocidos. Vale, fracciones conocidas. Nos vamos a la tabla y vemos en el sistema 1. En el sistema 1 de A no conocemos nada. De C conocemos los 3, pero ¿son los 3 independientes? Pues no. Por el mismo razonamiento anterior, solamente 2 son independientes. En P conocemos los 3, pero solo 2 son independientes. Ya llevamos 4. Y en G conocemos los 2, pero solo conocemos los 3, perdón, pero solo 2 son independientes. Llevaríamos 6. 6 fracciones conocidas independientes. Sistema 2. De A no conocemos ninguno. De E no conocemos ninguno. Ojo con esto, conocemos el de E, que es 0, pero este viene predicho, no es independiente. No contiene residuo, por eso su fracción es 0, pero no puede tomar otro valor. No es independiente. Y en B conocemos los 3. No conocemos ninguno. Luego no tendríamos en A ninguno, en B ninguno y en C... vuelvo a repetir. En A ninguno, en E ninguno y en B ninguno. Luego aquí serían 0 fracciones independientes conocidas. Nos vamos al cristalizador. En el cristalizador tenemos la corriente B, no conocemos ninguno, la corriente C, conocemos las 3 fracciones, cogemos 2, y la corriente D, conocemos las 3 fracciones, cogemos 2. 2 y 2, 4. Punto de división. ¿Cuántas fracciones conocemos? Las conocemos todas. Las de la corriente D, P y F. D, P y F. Las conocemos todas. ¿Pero cuántas son independientes? Bueno, pues
únicamente conociendo dos de ellas, teniendo el valor de dos de ellas, ya podemos sacar el resto. Luego, igual que hemos razonado anteriormente, únicamente de estas 9 fracciones, 2 serían independientes. Y por último, en el punto de mezcla de la corriente E, no conocemos ninguno, conocemos uno, pero está predicho, no es independiente. De F conocemos 3, luego nos quedaríamos con 2. Y de G conocemos también 3, nos quedaríamos con 2. 2 y 2, 4. Bien. Y por último, otras relaciones. Aquí no hay otras relaciones. Esto suele ser si en el enunciado nos dice que un flujo guarda alguna relación con otro flujo o cosas de este tipo, pero aquí no hay otras relaciones. Luego, este término será 0 en cada uno de los sistemas. Y ya podemos calcular los grados de libertad haciendo la operación, esta suma, de las diferentes componentes para el cálculo de grados de libertad. En este caso tenemos 6 y 2, 8 y 3, 11, 12 menos 11, pues aquí nos saldría un grado de libertad. En el destilador tenemos 8 menos 4, 4. En el cristalizador tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9, 9 menos 9, 0. En el punto de división, 5 menos 4 tendremos 1. Y en el punto de mezcla, 8 menos 7, 1. ¿Qué resultado hemos obtenido? Pues únicamente hemos obtenido 0 grados de libertad en el sistema 3. Eso quiere decir que para empezar a resolver el problema, pues nos tenemos que ir a las ecuaciones del sistema 3, a estas ecuaciones de aquí. Si nos hubiese salido varios sistemas con grado de libertad 0, pues podríamos escoger el que quisiésemos de entre ellos para comenzar a resolver el problema. Bien, y una vez hecho el análisis de los grados de libertad y sabiendo por dónde empezar, pues lo único que nos falta ya es empezar a trabajar con las ecuaciones para obtener las variables desconocidas. Y ya sabemos que tenemos que empezar por el sistema 3. Bueno, pues comenzamos por el sistema 3. B igual a C más D. En este caso resulta B igual a C, que lo conocemos, que es 5212. 5212 más C, que es 1643. Eso nos da un resultado para la corriente B de 6855 kilomol hora, que apuntamos en su casilla correspondiente. 6855. Bien, si nos fijamos en el sistema 3 podremos calcular también las fracciones de los tres componentes en la corriente B. Bien, pues le escribimos las ecuaciones con los datos conocidos. B, que lo acabamos de calcular, vamos a poner esto en negro, 6.855 por la fracción del componente 1 en B es igual a C, 5.212, por su fracción del componente 1 en C, que es 0,951, más la corriente D, que es 1.643, por la fracción del componente 1 en D, que es 0,04. De aquí, la única incógnita es la fracción del componente 1 en B y obtenemos un valor de 0,733. De la misma manera, hacemos para el componente 2, 6.855 por xB2 es igual a 5.212 por su fracción, que es 0,011, más 1.643 por su fracción, que es 0,31. De aquí obtenemos la fracción del componente 2 en B, dando un valor de 0,059. Y la fracción del componente 3 en B, pues
tenemos 6.855 por la fracción del componente 3 en B igual a 5.212 por su fracción, que es 0,038, más 1.643 por 0,75. De aquí despejamos la fracción del componente 3 en B, resultando un valor de 0,210. Por supuesto, la suma de las tres fracciones, si lo comprobáis, pues tiene que dar 1. Da 1. Vale, pues apuntamos los valores en las casillas correspondientes. Tenemos 0,733, 0,059 y 0,210. Vale, ¿por dónde continuamos? Bueno, pues en realidad lo que ocurre aquí es que al obtener nuevos valores ya nos cambiaría la tabla de grados de libertad. Para algún que otro sistema ya nos saldrían 0 grados de libertad, ¿vale? Eso no lo vamos a hacer porque yo creo que ya podemos ver, simplemente fijándonos en las ecuaciones, de por dónde debemos de continuar o podemos continuar. Y nos vamos, por ejemplo, al sistema 2, al destilador. A igual a B más E. En el sistema 2, A igual a B más E. Bueno, pues tenemos A, 10.000. Tenemos B, que lo hemos calculado, 6.855. Y de esta manera podemos obtener E. E, 10.000 menos 6.855, bueno, sale 3.145 kilomoles hora. Vale, lo apuntamos. 3.145. Y viendo los flujos conocidos, pues si nos vamos al punto de mezcla, por ejemplo, al sistema 5, en este caso tendríamos F más E igual a G en el sistema 5. Sistema 5, F más E igual a G. Vale, en este caso F no lo conocemos. E, si lo conocemos, lo acabamos de calcular, 3.145, igual a G, que no lo conocemos. Una ecuación de dos incógnitas. De aquí no podemos calcular nada, pero si cogemos una parcial, por ejemplo, para el componente 1, tendríamos F por la fracción del componente 1, que es 0,04, más E, 3.145, por la fracción del componente 1, que aquí fijaros que la fracción del componente 1 es 0, igual a G por la fracción del componente 1, que es 0,012. 0,012. Vale, pues tenemos, esto sale 0, y tenemos un sistema con dos ecuaciones, dos incógnitas. Pues bueno, como tenemos aquí lo que vale G, lo resolvemos por sustitución, por ejemplo, lo que hacemos es, aquí tenemos la expresión de G es igual a F más 3.145, pues nos vamos a la segunda ecuación y en vez de poner G pondremos esa expresión. Luego nos queda 0,04 por F es igual a G, pero ya digo, en vez de poner G ponemos su expresión, F más 3.145 por 0,012. Bueno, pues esto nos queda 0,04F igual a 0,012F más 3.145 por 0,012 son 37,74. Vale, pues de aquí ya llevándonos la incógnita a un lado
y los números a otro, pues ya podemos despejar f, que sería 37,74, vamos a ponerlo, 37,74 partido de 0,04 menos 0,012. Eso nos da un valor de f de 1348 kilomoles hora. Vale, pues lo apuntamos en la casilla correspondiente. F 1348. 1348. Y bien, esto era un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas. Hemos calculado una de ellas, pues la otra, que era la G, únicamente tenemos que... Únicamente tenemos que irnos a esta ecuación, ya que G es igual a F, 1348, más E, que era 3145. Y esto arroja un valor de 4493 kilomoles hora. 4493, que vamos a apuntarlo también en su casilla correspondiente. 4493. Vale, fijaros que tenemos ya casi todos los flujos a falta de 1, a falta de P. P lo podemos sacar de cualquiera de los sistemas en los que esté incluido. No sé, si nos vamos, por ejemplo, al sistema 4, al punto de división, D es igual a P más F. En 4, otra vez. En 4 teníamos que D es igual a P más F. Vale. De aquí, D es 1643. Queda 1643 es igual a P más F, que lo habíamos sacado, 1348. Pues de aquí podemos obtener P como 1643 menos 1348, sale un valor de 295 kilomoles hora. Lo apuntamos, 295 kilomoles hora. $295. Vale, y ahora, ¿a dónde nos vamos? Vale, si volvemos, por ejemplo, al sistema del destilador, al sistema 2, pues fijaros que únicamente nos falta por conocer las fracciones de la corriente A. Bueno, pues en este sistema lo podemos sacar, por ejemplo. En el sistema 2, volvemos a él. Teníamos que A es igual a B más E. Vale. Si aplicamos los balances parciales, que son lo que nos interesa para sacar los componentes, por ejemplo, para el componente 1, A por X a 1 es igual a B por X B1 más E por X E1, pero X E1 vale 0, luego ese componente da 0. Vale, sustituimos los valores, 10.000 por X a 1 es igual a B, que lo teníamos por aquí, 6.855, por X B1,
que era 0,733, que lo hemos calculado. Vale, pues de aquí obtenemos la fracción del componente 1 en la corriente A, un valor de 0,502. 0,502. Vale. Lo hacemos lo mismo para el componente 2. Bueno, voy a ir poniendo ya los valores, ¿vale? A, que son 10.000. Por cierto, esto era 10.000. Esto era 10.000. Los cálculos están bien hechos, ¿vale? Me he confundido al copiarlo, pero los cálculos están bien hechos. 10.000 por x a 2 es igual a b, que vale 6.855 por x b2, que es 0,059, más ¿dónde teníamos 3.145 por la fracción del componente 2 de... Vale, que no lo tenemos. X2. Luego de aquí tendríamos dos incógnitas. Podríamos utilizar la ecuación parcial del componente 3 pero del componente 3 con las fracciones de 3, pero nos pasaría lo mismo, tendríamos dos incógnitas. Luego de aquí vemos que no podemos obtener nada más, ¿vale? Vamos a apuntar esta fracción de x a 1, 0,502. X1 en la corriente A, 0,502. Bueno, pues vámonos a sacar las fracciones de E primero. Para sacar las fracciones de E, pues nos podemos ir al punto de mezcla. Podemos continuar en el sistema 5, que lo teníamos aquí. Sistema 5, F más E igual a G. Vale, pues F por X F1 más E por X E1 igual a G por X G1. Venga, ¿qué conocemos de aquí? Bueno, pues F lo tenemos aquí, 1348. XF1 es 0,04. Más E, que lo tenemos aquí, 3145. Por XE1 es lo que vamos a calcular, no lo conocemos. XE1, así, XE1 es 0. XE1 es 0. Luego esto es igual a G, 4.493, por XG1, que también lo conocemos. XG1, 0,012. Bueno, esto en realidad no es una ecuación. O sea, esto es una igualdad y si hacéis la cuenta veréis que sale lo mismo. 1348 por 0,04 igual a 4.493 por 0,012. ¿Vale? Pero de aquí no podemos obtener nada. Vámonos al componente 2, ecuación parcial del componente 2. 1348, que era F, por XF2, 0,21, más 3145, que era el flujo de E. Flujo de E por su fracción, que es así que no la conocemos. X E2 es igual a flujo de G, 4.493, por fracción de G del componente 2. Fracción de G, componente 2, 0,742. 742. Bueno, pues de aquí sí que, como veis, tenemos una única incógnita, que es XE2, que si la despejáis, XE2 sale 0,968. 0,968.
Y si hacemos lo mismo para el componente 3, fracción de f del componente 3, 0,75 más 3145 por x E3 es igual a 4493 por x G3. XG3, 0,246. 0,246. Bien, pues de aquí sacamos la fracción del componente 3 en la corriente E, obteniendo un valor de 0,0288. Vale, pues vamos a apuntarlo. En la corriente E tenemos XE2 0,968 y XE3 0,0288. Vale, ya solo nos quedan las fracciones del componente A, que para eso volvemos al destilador donde antes no pudimos avanzar. Estamos aquí y continuamos con esta ecuación. Hemos dicho, otra vez, hemos dicho, flujo de A, 10.000 por x a 2 es igual a flujo de B, 6.855 por su fracción del componente 2, 0,059, más la corriente E, 3.145, por la fracción del componente 2n, que lo hemos calculado aquí, 0,968. Bueno, pues de aquí la única incógnita es x a 2. Si la despejamos, obtenemos un valor de 0,345. Y por último, utilizando esta misma ecuación, pero para el componente 3, estamos en el destilador, x a 3 es igual a 6.855, que era el flujo de B. Nos vamos al flujo de B componente 3, 0,21, eso es 0,21, más E, 3.145 por su componente 3, fracción del componente 3, 0,0288. Bien, pues si despejamos de aquí x a 3, obtenemos un valor de 0,153. 0,153. Y con esto quedaría todo calculado. Lo ponemos en su casilla correspondiente. X a 2 es 0,345 y x a 3 0,153. Y ya estaría el problema resuelto. Sería bueno comprobar, ¿vale?, que la suma de todas las fracciones da 1, al menos donde hemos calculado, porque las otras ya lo habíamos visto. Bueno, si lo comprobáis, veréis que da 1. Y con esto, pues quedaría el ejercicio terminado.